y en esta ocasión tengo dos invitadas muy especiales en este video porque vamos a analizar el libro de Janet McCurdy llamado Me alegro de que mi madre haya muerto. Este libro polémico que ha estado dando mucho de que lo era la comunidad lectora desde hace mucho tiempo, pero que he retomado porque pensé en esta sección en donde podríamos analizarlo y qué mejor que de la mano de dos expertas en el tema de psicología, las licenciadas Samantha Rodríguez y Gabriela Jaime. Bienvenidas, espero que se la pasen muy bien, que disfruten este episodio y pues bueno, ya vamos a comenzar. Vamos a hablar principalmente en esta primera parte de cómo fue la infancia de Janet McCurdy, cómo su mamá fue influyendo en ella y esta manipulación al grado de aceptar un papel como actriz, cosa que ella no quería. Entonces quiero saber su opinión de cómo su mamá manipuló tanto su mente al grado de que, y no solo influyó en tomar la decisión de ser actriz, sino también en su forma de ser, en su forma de comer y en su forma de vestir. Pues muchas gracias, Fabi. Admito que es nuestro primer podcast. Estamos muy contentas de estar aquí. Creo que es importante también que más gente conozca estos tipos de temas, que aunque estamos hablando de un libro de una famosa, no significa que no son cosas que pasan en la vida real, ¿no? Creo que son temas como todo el mundo sabemos que existen, pero no se hablan. Y pues, ¿quieres agregar algo? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Fabi, por la invitación. Y justo, ¿no? Como bien mencionas, Sam, son temas fuertes, todos los que habla el libro, y que muy poco se habla o muy por encima, ¿no? Como de esos secretos a voces. Entonces, pues bueno, con la parte de su infancia, que fue una infancia muy dura, que hasta incluso se podría decir que ni siquiera fue una infancia. La adultaron desde muy chiquita, ¿no? Cargar con la responsabilidad de velar por la seguridad de su seguridad emocional de su mamá, ¿no? Y hasta cierto punto la salud física también de su mamá, porque Janet a tan corta edad tenía que estar al pendiente de que nada se interpusiera en su bienestar emocional, estar al pendiente de tantos detalles. O sea, qué duro para una niña de 6 años. Justo. Sí. Cómo su mamá la manipuló a ese grado, porque no puedo decirlo sin usar otra palabra, fue manipulación en todos los aspectos, y cómo ella, sí, no tuvo infancia, porque fue como desde chiquita ya empecé a trabajar y técnicamente yo mantenía a la familia. Es como de, yo cargo con esa responsabilidad de no poder decir que no voy a ir a trabajar porque entonces mi familia, ¿qué le va a pasar? O sea, ¿van a comer, no van a comer? Y pues también quiero hablar sobre esta familia que es grande, ¿no? Me refiero a que sí son varios miembros de la familia y que también todos vivían como en el mismo lugar, ¿no? Y aunque todos estaban en el mismo lugar, nadie influyó más en ella que su mamá, que eran como, y ella lo ha dicho, que adoraba a su mamá, estaba pegada a ella todo el tiempo, y aunque, no sé, ciertas cosas no le gustaran, con tal de complacer a su mamá, ella decía que sí le gustaban. No era una relación madre-hija, ella misma lo dijo, mi mamá es mi mejor amiga. Desde ahí podemos iniciar que no la veía como una hija, sino tal vez como una hermanita chiquita, una amiga, cuando no era así. Yo creo que eran más como, justamente como lo que mencionas, ¿no? Una amiga, porque para empezar había mucha negligencia, bastante negligencia por parte de mamá y papá. Y que, vaya, la señora estaba viviendo a través de ella, a través de su vida. Era como, es que yo quiero que tú tengas una vida mejor o la vida que yo no tuve, ¿no? Y que pues prácticamente tu sueño va a ser actriz, ¿no? Como lo que yo no fui. Entonces ahí creo que es un punto muy decisivo que marca bastante. Y también, como lo mencionas, la manipulación que hay por parte de la madre hacia Janet. Que justo, o sea, la culpa, ¿no? Esta culpa, este victimismo por donde siempre se maneja la señora, usando siempre de escudo su tema de es que yo tengo. Y incluso hasta decir que yo no sé cómo prácticamente cuánto tiempo me va a quedar de vida, ¿no? Vaya, una infancia emocionalmente inestable, porque no hay una seguridad, no hay un apego seguro en ninguno de los dos
de las dos partes, ¿no? Ni de mamá ni de papá. Su mamá era una mujer muy impredecible, una mujer, vaya, una persona que en verdad tenía serios problemas psicológicos. Creo que ahí engloba toda esta parte de la infancia, de todo su crecimiento, porque el papá pues era un padre presente y ausente, ¿no? Pero la mamá sí era muy salvaje, muy salvaje, una persona que justamente estaba rodeada pues como de estos arrebatos emocionales, que claro, que imagínate qué impactante que una niña de 6 años vea cómo su mamá agarró y se le lanza al papá, ¿no? Sí, claro. O sea, ella misma cuenta que se asustó, o sea, claro. Que no... Creo que lo más importante y todo esto, como los comportamientos que ella veía en casa influían muchísimo en ella. Todo esto de guardarse las cosas, de no, es que no hay que molestar a mamá. Hoy es un buen día, hay que procurar que mamá esté de buenas todo el día para que no ocurran este tipo de cosas. Y es como de, en vez de estarte preocupando de que sea un buen día para tu mamá, preocúpate porque sea un buen día para ti, ¿no? Todo tenía que girar alrededor de su mamá y ella hasta cierto punto creo que lo menciona, de que si su mamá no estaba bien, entonces no iba a ser un buen día. Es que, bueno, hasta incluso la mamá, hay una autora que se llama Lindsay Gibson, ella en su libro de Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, habla precisamente cómo la inmadurez emocional que tienen los padres, bueno, tanto mamá como papá, repercute en la educación de los hijos, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay 3 generaciones que están confluyendo, ¿no? Por un lado, los abuelos, que si bien aunque no dicen la edad ni nada, se puede como asumir o interpretar que ellos vienen de la generación del silencio. En esta generación había muchísima represión porque venían de una guerra. Entonces todo eso repercute en como, pues vaya en la educación, porque ellos eran muy conservadores y tradicionalistas, ¿no? En cambio su mamá era de la generación de los baby boomers. Entonces aquí con ellos era como este querer ser independientes y trabajar y demás, pero por lo mismo de que sus padres no la dejaban ser libre, ¿qué fue lo que hizo ella? ¡Pum! Proyectarse en Janet, que ella viene siendo de la generación de los millennials. Entonces, todo eso, pues, dio como resultado también, pues, todo lo que Janet escribe en su libro, ¿no? Sí, claro, y cómo también influye la religión, ¿no? Bueno, tal vez no mucho, pero la usaban como a su conveniencia, ¿no? Es como de, no, estamos ahí todo el tiempo en la iglesia. De hecho, ella menciona en una parte ahorita que recuerdo que ella le encantaba ir, porque era así como un lugar seguro en el que sabía que no iba a pasar nada. Y era así como que apuraba a su familia de, ya vámonos a la iglesia, ¿no? Pero no porque fuera una fiel creyente o porque le inculcaran toda esta religión que es la mormona, ¿no? Simplemente porque se sentía segura. Y que también era el único espacio en donde podía tener paz, ¿no? Porque, vaya, hay algo importante también que mencionar, que fue educada en casa. Obviamente que eso también influye bastante porque no hay esta interacción social que la mayoría de los niños tiene, ¿no? Bueno, la mayoría o todos deberían de tener, ¿no? Porque pues la mamá los educaba hasta cierto punto y no había un momento en el que ella pudiera estar separada de su hija o de sus hermanos o de los abuelos, ¿no? Era como esta familia muégano, que sumándole eso y que además también la señora era acumuladora compulsiva, Sí, que también. realmente conforme ella va explicando en el libro, era, vaya, o sea, realmente era impresionante cómo ella lo describe, que ni siquiera tenían un lugar para dormir en el cuarto, ¿no? O sea, el papá dormía en un cachito que había en la cama y ellos dormían literalmente en la sala en unas colchonetas. Entonces, también eso creo que influye bastante en estas ganas de querer salir de Janet, de encontrar un lugar en donde ella pueda encontrar esta paz mental, esta paz en donde no la están presionando, en donde pues ella pueda encontrarse a sí misma y lejos de su mamá también, ¿no? O en donde su mamá no pueda intervenir tanto. Sí, claro. Y más como lo has dicho, como que inconscientemente sí se quería alejar de ella. Por mucho que ella de chiquita dijera, no, es que yo quiero estar cerca de mi mamá siempre, yo la amo, yo quiero vivir con ella, todo esto. Porque claro, es un niño, no te imaginas que quiera vivir alejada de sus padres. Pero en cierto modo, ella misma lo decía inconscientemente,
al decir es que me siento segura en tal parte, no hay tanto caos, no está mi mamá y dale con esto y aquello. Ella de chiquita buscaba lugares seguros, ¿no? Ya mencioné también que todo esto llevó a que ella fuera actriz y que su mamá la impulsó a ir a audiciones y todo esto. Ahora quiero enfocarme en todo esto de las audiciones, que también afectó muy mal a Jeanette en muchos aspectos, porque no se sentía suficiente cuando la rechazaban, o que su mamá estaba ahí todo el tiempo, ¿no? O vigilando de, no, es que debes practicar tantas horas, debes hacerlo perfecto, si te piden esto lo vas a hacer. Si como que influyó mucho en ella en las audiciones y para obtener papeles, y cómo ella se sentía mal consigo misma cuando no obtenía uno, porque era así como de, no, es que mi mamá qué va a decir. Cómo se enfrentan a todo esto del rechazo, y que quieras o no, cuando hacen audiciones se enfocan en ciertos niños, ¿no? Con ciertas características, que se comporten de cierta manera. Y como ella trataba de ser ese niño perfecto, vamos a ponerlo por así decirlo, que el niño perfecto para el papel. Entonces quiero también enfocarme en cómo esto la afecta a ella. Más bien, no es que su mamá la haya impulsado, le impuso la carrera, ¿no? Le impuso ser actriz, y creo que es algo que he visto con varios niños famosos que realmente no tienen niñez, ¿no? Es importante porque los someten a que cumplan ciertas funciones, que cumplan ciertas características que no son para niños, ¿no? Y que es una demanda mental y emocional muy fuerte para un niño, cuando hay niños que empiezan como los 4 años, más o menos, y que pues justo esta carga de trabajo que se les impone también a ellos, en donde les quitan las infancias, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el ejemplo de Demi Lovato, ¿no? Que también empezó su carrera muy pequeña, y que al no vivir realmente lo que es una infancia sana, una infancia como cualquier niño, pues tiene repercusiones en la vida adulta, ¿no? Los excesos, igual problemas alimenticios, y que ella pues también, o sea, realmente toda esta presión social que su mamá impartía sobre ella, sobre cómo tienes que lucir, ¿no? O sea, tienes que ser la más fluida, porque sí tuvo varios problemas al principio en las audiciones, y se lo dejaron en claro, ¿no? O sea, es que tu hija no puede audicionar o triunfar como en esta parte de la actuación si ella no quiere, porque al principio era como muy tímida, ¿no? Cómo afectó muchísimo en ella, que literalmente no tuvo infancia, que simplemente estuvo trabajando desde pequeña, y cómo todo esto fue influyendo en ella y en los trastornos que más adelante tuvo. Como los cambios físicos que ya le empezaron a poner no solo su mamá, sino como que estos estándares de los papeles a esta Jeanette McCurdy. Sí, claro. La estética que ejerce la mamá. O sea, no solamente el mundo del espectáculo es algo que vemos siempre, porque creo que nunca hay como un límite perfecto que más como mujeres cumplamos dentro del mundo, ¿no? Pues sí, del espectáculo, vaya. Porque nunca hay como, ya, aquí quédate. No, siempre es exigir más y más y más. Y súmale que también era la sobreexigencia de la mamá, y que te tienes que ver para obtener papeles de una forma aniñada, ¿no? Y creo que es algo como tan fuerte que ella menciona que lo que ella quiere es complacer a su madre, ¿no? Y entonces ella quiere ver cómo es la manera en la que quiere volver o puede mantenerse luciendo como una niña, para darle como esta satisfacción a su mamá. Entonces ahí es cuando empieza, pues vaya, lo fuerte de la situación. Claro, y que hasta incluso esta Janet, o sea, creo que en todo momento, aunque al principio no lo decía explícitamente esta Janet que no quería actuar, en una parte del libro habla de que ella escribió, creo que un guión o algo escribió. Ajá, sí. Y se lo enseñó a su mamá, y su mamá fue de, no, tú vas a actuar, ¿no? Entonces realmente se le fue negada la oportunidad de poder hacer otras cosas diferentes, ¿no? Y que si bien, como menciona esta Sam, socialmente las mujeres se nos exige demasiado con cumplir tantos estándares de belleza, que nunca hay un tope, siempre es modificar, pues vaya, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y entre más aniñadas estemos, pues mejor para la sociedad, ¿no? Incluso en todos los sentidos,
¿no? No nos gusta, bueno, no les gusta a la sociedad. Mujeres que piensen, mujeres que trabajen, mujeres que hagan, siempre es que nos quedemos como en esto como en este estereotipo, ¿no? De eres bonita, pero no vas a poder ser inteligente, porque ¿cómo vas a poder ser ambas? ¿No? Incluso creo que en cierto punto su mamá como que sí le impone eso, es como de, ¿para qué vas a estudiar esto? ¿Por qué quieres otros intereses si lo tuyo es ser actriz? No vas para otra parte. Incluso la lleva a clases de actuación que ella odia, aborrece, porque ¿cómo es que, bueno, uno vio a Jennette McCurdy de chiquita, ¿no? La vimos, crecimos con ella y tú la ves en televisión y no piensas que es una chica tímida, introvertida, porque la obligaron a hacer otra cosa. Incluso en estas clases de actuación, cómo veía a todos, porque pues tienes que expresarte, ¿no? Sacar todo, y ella no sentía esa necesidad. Creo que en un punto, en una clase, ella se lució porque lloró, así repentinamente. Y quiero también hacer enfoque en esto, porque eso de llorar era porque ella pensaba en algo triste. Y todos le aplaudían de, wow, es que lloraste así de la nada, ¿no? Y a mí me impactó que una niña no lo estuviera actuando, porque ella lo sentía, porque ella pensaba en algo triste y por eso se soltaba a llorar. O sea, cómo su estilo de vida afectó tanto para lograr que llorara. Y creo que esto de que llorara así de la nada también le dio muchos papeles, como en el caso de La Ley y el Orden y en otros que, honestamente, La Ley y el Orden se tocan temas muy, muy delicados. Y que ella no entendía. Ella habla de cómo estuvo trabajando ahí, pero que... Y sí menciona los temas que trata, pero los menciona así muy... sí. O sea, no... Su mamá no le dio cierta seguridad en papeles, ¿estamos de acuerdo? No buscó papeles que en cierta forma protegieran a su hija. Simplemente el papel que le dieran era así de así, te voy a meter. Ahorita que mencionas eso, me acuerdo de una parte del libro también, en donde... creo que hace como una escena como que muy arrebatada emocionalmente, y entonces la mamá le dice que la felicita, ¿no? Por su gran actuación, y ella dice que si supiera que realmente se estaba basando en ella, en su mamá, en cómo actuaba su mamá cuando tenía estos arrebatos emocionales, que también es muy impactante cómo logra poder imitar a este grado, que todos piensan, ¡ay, qué talento!, ¿no? Sí. Pero en realidad solamente estaba repitiendo lo que su mamá hacía, ¿no? Sí, estos arrebatos como hasta cierto punto, no sé si estoy bien, es que sí tenía... Ella veía como... No solo psicológicamente, porque le decía que era un inútil, que no trabajaba, etcétera, sino también físicamente, y que lo hacía enfrente de sus hijos. Es que hasta incluso la mamá de esta Jennette, o sea, realmente no tenía nada de gestión emocional, era como una niña. Sí. O sea, haciendo como este comparativo de una adulta a un niño, se manejaban de la misma manera, expresaban las emociones así tan intensas, no había ni siquiera esta autorregulación. Al contrario, los demás, en este caso Jennette, tenían la función de regularla, de calmar su estado emocional, porque pues ella no era capaz ni siquiera de identificar cómo es que se sentía, mucho menos de gestionarla. Únicamente Jennette tenía permitido llorar en la actuación, porque no había otro espacio en el que ella pudiera hacerlo, porque ella estaba tan al pendiente del cuidado de su mamá, de su estado emocional, porque incluso hasta en el libro ella lo detalla, ¿no? Qué cansado ha de ser mentalmente estar al pendiente de cada movimiento que haga tu mamá o no haga tu mamá, y el entorno en el que ellas estaban, para que ella siempre estuviera tranquila, ¿no? Entonces, en la actuación era solamente el único espacio donde ella podía contactar con esa emoción de la tristeza, porque justamente, ¿no? Como bien menciona, pensaba en estos momentos tan tristes y solamente ahí, porque fuera de ahí no se le permitía. No era válido. Siempre tenía que estar como muñequita, ¿no? Siempre bien presentable y con una sonrisa. Ahorita que mencionaste esto de la sonrisa, que su mamá le calcaba esto, ¿no? No puedes tener otra emoción más que la felicidad. Todo te debe de encantar. Trabajando todo debe ser perfecto, tú feliz, no te debes de quejar, tú di sí a todo. Ahora sí que, ¿cómo le impuso todo esto, no? Y cómo afectó no solo su actuación y su estilo de vida, sino también ya lo mental,
porque justo buscaba estos espacios para desahogarse de alguna manera, porque uno no puede estar así perfecto como su mamá quería que fuera todo el tiempo. ¿Cómo desarrolló este TOC, no? Que ella pensaba que le hablaba el Espíritu Santo por esto de la religión, ¿no? Porque recuerdo, bueno, no sé si estoy bien o mal, no he investigado muy bien al respecto del tema de la religión mormona, pero que tienen cierta cercanía, que en algún momento el Espíritu Santo te va a bendecir o se va a comunicar de alguna forma contigo. Entonces ella pensó que este toque que tenía, esta vocecita que le decía, es que debes hacer esto 10 veces para estar bien, es el Espíritu Santo hablándote, y se sentía bendecida y feliz, ¿no? Entonces, creo que era su mente tratando de sacar todas estas emociones que tenía, que reprimía, con tal de que frente a las cámaras y frente a su mamá, ella estuviera feliz. Claro, y justo hay una frase que yo supongo que es muy conocida en el mundo de la psicología, pero al menos en donde nosotras estudiamos y a lo largo de nuestras formaciones no la hemos escuchado, es: lo que no se dice se expresa de alguna manera. O sea, ya sea en alguna enfermedad, en alguna reacción en el cuerpo, o en este caso con estas compulsiones que tenía esta Janet, que era una manera de autorregularse, porque era tanto lo que ella reprimía emocionalmente que tenía que salir de alguna manera. ¿Y cómo era? A través de estos rituales, que incluso hasta el abuelo, lejos de, o sea, sí fue como algo está mal con ella o algo está pasando con ella, pero tampoco fue como me voy a involucrar, voy a preguntar, no sé, era así como así, me aparto. Exactamente. Tenía que cumplir ciertos estándares de belleza, de que cómo se expresaba tan radicalmente, porque no solo lo que veía en su mamá, sino también ya todo lo que tenía adentro, que esto le generó el TOC, porque de alguna forma, como mencionaste, tenía que sacarlo, todo lo que tenía adentro, de alguna forma, y esto se reflejó en el TOC. Ahora también quiero enfocarme en que esto del mundo de la actuación le afectó no solo emocionalmente, sino también físicamente, ya que su mamá tenía la idea de que ella tenía que ser niña todo el tiempo para obtener papeles. Entonces empezó a meterle cosas como la restricción calórica, como revisar su cuerpo cada cierto tiempo para ver que todo estuviera en orden, y cómo manipuló todo esto. Ahora sí que me gustaría más profundizar en este tema de cómo su mamá se metió no solo con su cuerpo, sino también con su alimentación. Una cosa era la presión que ejercía su mamá dentro del ámbito del espectáculo, y otra cosa era lo que vivía en su casa, ¿no? El hecho de que a los 8 años todavía la limpiaba su mamá dentro de esta mentalidad de que tú no te sabes limpiar, me parece algo tan impactante, porque pues incluso ella no lo identifica como, ¿no? Que es lo que es, ¿no? A veces creo que se piensa que la vida empieza por una persona afuera de, pero en su mayoría empieza con personas dentro de nuestro círculo, sobre todo en la familia. También sobre bañarla, o sea, la bañaba porque con el pretexto de que es que tú no te sabes lavar bien el cabello, ¿no? Y no solo eso, la bañaba junto con su hermano de 16 años, los bañaba y él la revisaba en su cuerpo para ver, con el pretexto de es que tengo que checar que no tengas ninguna protuberancia para ver si no tienes cáncer. Y claro, o sea, ¿cómo puedes dudar de eso? De, oye, mamá se está preocupando por mí, por esta razón me toca, ¿no? Pero incluso ella, vaya, esta incomodidad la refleja bastante, de que le daba miedo, le daba terror las duchas, ¿no? La hora de la ducha era algo que ella la paralizaba totalmente, porque justo, aunque ella no lo identificaba como su cuerpo, sí, no, su cuerpo sí era consciente de esta incomodidad que hay, de tocar su cuerpo, de transgredir su cuerpo de esa manera, porque era tocar la, ¿no? Y como ella misma decía que hasta se desconectaba, o sea, sí Claro. estaba ahí, pero su mente estaba en otra parte con tal de pasar ese momento, ¿no? Sí, claro, y es que eso es algo muy cierto que pasa dentro de de los actos de esta desconexión, esta disociación que hay entre cuerpo y mente cuando alguien nos transgrede. Y que pues también esta parte de el TCA, ¿no? Que su mamá fomenta. Ella fue como la pionera, ¿no? En inculcarle todo este comportamiento de lo que es un trastorno. O sea, tienes que ser niña todo el tiempo, y yo te tengo un secreto, ¿no? Para ser niña
existe algo mágico llamado como una niña de 11 años, o sea, desde los 11 años estuvo sometida a esta... Y que hasta incluso esta Janet en su libro dice es que yo me sentía cuando su mamá le daba estas duchas y no era para menos. O sea, una de las cosas que menciona Sam de la disociación realmente es una manera en que el cerebro puede protegerse, ¿no? Porque está tan presente, el evento es tan traumático y tan fuerte que dice, vámonos porque aquí no es seguro. Y qué duro que ella después pudiera no, bueno, o sea, el hecho de vivirlo y ya después cuando lo nombra que su mamá ejerció esta con ella, fue, o sea, es algo muy impactante porque se supone que mamá y papá son los que tienen que cuidarnos, ¿no? Tienen que velar por una, tienen que estar al pendiente de nosotras, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y justo Sam menciona, se cree que las ocurren fuera de la familia, pero la realidad es que generalmente siempre pasan en la familia, con los familiares más cercanos, y tiene tantas maneras de disfrazarse como desde este cuidado, desde este manipulación, o sea, tiene tantas máscaras para no ser detectada tan fácilmente o las personas que viven duden de si realmente pasó ese hecho o no. Sí, porque ella sí lo duda hasta cierto punto, porque dice, es que es mi mamá. O sea, mi mamá no puede hacerme daño, mi mamá está para cuidarme. Entonces, si me hace estas revisiones, que ella decía que eran revisiones, es porque ella está buscando que yo no tenga... Es porque ella está protegiéndome, ¿no? Entonces ella se quedó con este aspecto de que todo está bien, ¿no? Pero en realidad no estaba bien, o sea, ella no le gustaba, era algo perturbador para ella, se desconectaba en esos momentos. Y bueno, ya pasando a todo esto... quiero ya enfocarme en cuando entra en iCarly, porque esto que viene arrastrando de los chequeos que le hacía su mamá, sí afectó mucho su desarrollo. ¿Por qué? Porque no creció como debería, no se desarrolló como debería, incluso afectó su voz. Entonces, bueno, obtiene este papel de iCarly, ¿no? Y bueno, aquí ya pasamos a una etapa ya que es la adolescencia, pubertad y todo esto. Y como ella veía a sus compañeros, todo esto, de que ya entra en una serie que fue un éxito en Nickelodeon y en el mundo, ¿no? Que creo que es algo como que la mayoría lo ubica por Sam Pocket, su papel en iCarly. Todo el mundo lo ubica en este papel. Y como incluso la fama también ya le afecta a ella, porque ya no es conocida por un papel que otro, no, ya la mayoría de personas la ubican. Entonces ya es como de, ya tú eres Sam. Ya tú esto, incluso todo esto que venía arrastrando se intensifica con convertirse en este personaje de Sam en iCarly. Si bien cuando esta Sam llega a iCarly, su círculo se amplía, ¿no? Aquí, e incluso hasta en el libro menciona que su mamá le decía que con esta Miranda no podía interactuar, porque Miranda era una adolescente... como más libre, no estaba tan reprimida a comparación de Nathan. Que él era, o sea, le daba como esta autorización de convivir con él porque era cristiano. No era mormón, pero aún así había como ciertos valores cristianos, ¿no? Entonces, su mamá, de cierta manera, sabía que al interactuar con Miranda iba literalmente como en esta frase popular mexicana, ¿no? Es que se me va a salir del huacal. Y justamente porque Miranda era como todo lo que esta Janet no era, ¿no? Y que también aquí cuando entra iCarly, el productor, Dan, la induce a probar bebidas alcohólicas aún siendo ella una menor de edad, ¿no? Si de por sí la sociedad ya le demandaba cumplir ciertos estereotipos, al ella ya ser más famosa, se depositaban más expectativas en ella y por ende era muchísima más presión de la que ya venía cargando. O sea, era la presión de su mamá, era la presión en general de su familia, porque ella sostenía a su familia, ¿no? Era la presión del mundo artístico y ahora la presión de los fans por todas estas responsabilidades y expectativas que se depositaron en ella. Y creo que el que conozca a Miranda es un punto muy decisivo, como este choque en dos polos, ¿no? Lo que Miranda era y lo que, o sea, que Sam
bueno, en esta parte de Janet, admiraba, ¿no? Como esta libertad que representaba esta Miranda, la libertad que ella no tenía, ¿no? Y era vivir como desde su realidad, desde, es que hasta cierto punto no puedo ser como ella, algo me llama, pero no puedo, ¿no? Porque su mamá siempre está ahí, ¿no? Incluso también el acoso que hay por parte de Dan. Hay una escena en el libro que justamente cuando le tiene como el primer acercamiento a las bebidas, que la toca de la pierna, ¿no? La toca de la pierna y aún así, vaya, es que es importante también mencionar que para ser no tiene que haber, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas que también engloban dentro de esta parte de la que es el acoso, incluso un tocamiento desde otra intención, también eso cuenta como... Sin tocar, perdón por interrumpirte, sí. O partes privadas. Y creo que pues todos sabemos que Dan Schneider es una persona muy funable ahorita actualmente por todos los escándalos que han salido desde, no solo iCarly, sino Soy 101 y todos estos programas que él dirigió, en el que no solo se ven sus fetiches, sino que también es acusado por ser un... Tal cual, con los niños. Al mencionar así como me tocaba la pierna, me incitaba a tomar ciertas bebidas y como su mamá le dijo, nunca digas que no, y menos al productor de la serie en la que trabajas, uh-huh. Todo tenía que ser un sí. Y también recuerdo mucho una escena en la que él le propone que más adelante puede tener su propio programa, ¿no? Uh-huh. Pero es como de tienes que trabajar para ello, tienes que ganártelo, ¿no? Y como cuando le hace esta insinuación, ella se queda así como de, ok, ¿no? Pues tengo que trabajar más, ¿no? Como si no estuviera trabajando lo suficiente. Pero incluso creo que va a una cena con su mamá, porque no va sola, va con su mamá. Y incluso me causa conflicto que su mamá no vea las verdaderas intenciones de Dan, ¿no? Es como de hasta qué, ¿dónde eres capaz de llegar para que tu hija tenga los papeles que tú deseas, porque ella no los desea, ¿no? Que incluso aquí, perdón por interrumpirte, que incluso aquí puede ser como dos vertientes. Una, la normalización, porque estamos hablando de la época de los 2000, ¿no? Si sí. Bien la siempre ha existido, solamente que antes eran como esos secretos a voces, sí. ¿No? Entonces la normalización de la... Y la otra que su mamá muy consciente era de, no importa, si así le tengo que dar a mi hija, que lo haga, pero con tal de que ella logre lo que yo no logré, ¿no? Incluso hasta en esta idea tan distorsionada que tenía la mamá, ¿no? Y que, como bien mencionaba Sam al inicio, en esta escena que tiene esta Janet con el productor, uh-huh. Se ve claramente el ejercicio de poder sí. Que tiene el productor sobre Janet, ¿no? Porque hasta incluso como a las mujeres... nuestros cuerpos se utilizan para cosificarnos y volvernos objeto y como intercambio para obtener pues logros, ¿no? Laborales principalmente, ¿no? Que incluso se puede ver actualmente, ¿no? Mujeres con puestos importantes en diferentes áreas, que es lo primero que se dice, ay, pues utilizó su cuerpo para llegar ahí, como si las capacidades cognitivas y las... el carácter, las habilidades que tenemos cada una de nosotras como mujeres no fueran suficientes y al final del día reducen nuestro cuerpo a ser un objeto de intercambio para poder lograr cosas. Tienes mucha razón en esto de que estamos hablando de los 2000, no era algún tema muy... que se hablara abiertamente, que salieran claro. Varios casos y gente a decir, a mí me pasó y todo esto. Y sí llegamos a esta etapa en la que ella empieza a relacionarse con otras personas, porque iCarly hacen giras en diferentes partes del mundo y pues ahora sí que ella se va moviendo, ¿no? Entonces se separa de su mamá, ya no está su mamá ahí constantemente y ella al tener esta poquita libertad empieza a relacionarse. Pero también quiero que hablemos de estas relaciones que ella tiene y cómo la verdad es que no son sanas, cómo incluso la afectan aún más. Sí, creo que la amistad con Miranda fue con un soporte emocional que realmente le ayudó bastante en su vida, ¿no? Creo que con ella pudo vivir por primera vez lo que es ser una chica adolescente, ¿no? Recuerda que una escena en el libro en donde su abuelo trabajaba en Disney y tenía acceso libre, gratis, uh-huh. Por así decirlo.
Y se iba con ella, ¿no? Se iba con ella y se ponían pelucas y disfrutaban, y eso era lo que tenía que vivir un adolescente, vaya, ¿no? Y vaya, Miranda representaba todo lo que ella no era, ¿no? Esta libertad, y hasta cierto punto le daba la seguridad para expresarse como ella quería. Si bien estamos hablando de tanta represión, de tanta manipulación, porque su mamá la educó para siempre complacer a los demás, ¿no? De no tener voz ni voto en nada de lo que ella quisiera, siempre era con tal de complacer a los demás. Y siempre tienes que decir que sí y no quejarte, ¿no? Y entonces creo que de ahí es donde también parte esta situación de cómo se relaciona no solamente con su madre más adelante, sino también con las personas que conoce, ¿no? Los chicos, porque vaya, ella como creció dentro de este ambiente mormón, religioso, no podía estar en un lugar, bueno, con una pareja, ¿no? Tienes que llegar virgen, porque, vaya, la virginidad no existe, ¿no? La virginidad es un constructo social que se nos impone a nosotros como mujeres, ¿no? Hasta el matrimonio, ¿no? Y ella lo tenía muy marcado, porque aunque no eran ortodoxos, sí era como, es que solamente nos podemos besar, ¿no? Más yo no te puedo ofrecer porque pues no estamos casados y yo tengo que llegar virgen al matrimonio, ¿no? Y de cómo en esta parte, cuando esta Janet le explica a no me acuerdo del nombre, porque creo que sí lo Ada, ¿se llamaba? La verdad no recuerdo muy bien, solo recuerdo que ella menciona que era mayor, que él tenía novia, pero que fue como que ella sintió el flechazo de inmediato y experimentó con él lo que era tener una relación, y ella sí sentía deseo, pero era así como de no, yo no puedo ir más allá contigo porque justo tengo estos estándares de debo llegar virgen al matrimonio y todo esto, ¿no? Y como llegó a hacer ciertas cosas por él, porque era así como de no, es que yo debo complacerlo porque yo no puedo tener una relación contigo, pero te puedo ayudar de otras formas, ¿no? Y que incluso aquí otra vez vuelve a vivir esta Janet por parte de este fulano, no me acuerdo de su nombre. El tal individuo. El del fulano. Tan solo desde la diferencia de edades. Sí. O sea, ella tenía 15, 16. Más o menos. Y él tenía 30, 31. O sea, el otro ya era un adulto consciente y sabía lo que hacía, ¿no? Porque también en esto que no hemos mencionado, con el ejercicio de poder, la violencia y cualquier violencia en general, no precisamente, va con un ejercicio de poder, y en este ejercicio de poder es un acto consciente. Uno sabe lo que es bueno y malo y aún así decide hacerlo, ¿no? Entonces, volvemos otra vez al contexto. Eran los 2000, era muy normal que chicas adolescentes anduvieran con hombres tan grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo le empezó? Aunque esta Janet le dijo, es que yo no te puedo ofrecer más. Entonces, ¿qué hizo este fulano? Se victimizó, se puso en su papel de, oye, es que a mí nadie me quiere. Pues no, o sea, no estuvo bien, pero al final del día la manipuló. Y esta Janet, por sentir culpa, porque rompía, no estaba siguiendo lo que le enseñó su mamá de ser complaciente, de que ella no tiene que decir que no, siempre sí a todo. ¿Qué pasó? Sintió culpa. Y al final del día le terminó practicando. Y eso también es una, ¿no? Entonces, aunque ella no lo vive como tal, porque también en esto de las, únicamente se cree que tiene que ser por, y no, también por el, o el, aquí entra como otro tema con el decir no, porque hay muchas maneras de decir no. Aquí el tema es que este fulano no respetó sus límites. O sea, al final del día presionó y presionó y presionó hasta que fue Janet que se sintió tan acorralada que dijo, pues ya lo hago por esta culpa interiorizada que tenía. Claro. Porque también aquí es importante recalcar que la culpa no es una emoción o un sentimiento
como natural o fisiológico, es igualmente aprendida, porque la sociedad nos demanda a nosotras como mujeres sentir culpa, porque ¿qué pasa cuando sientes culpa? Te vuelves complaciente, te vuelves sumisa y dices sí a todo. Entonces aquí yo creo que Janet en todo momento le dijo no, pero fulano no lo entendió y le valió y la presionó hasta que Janet accedió. Sí, porque incluso ella sí le mencionó, no estoy lista. Uh-huh. Y entonces él ocupa todo esto de la culpa porque, como mencionabas, acaba de terminar una relación de 5 años, que ya se iban a casar y que no sé qué, creo que ya vivían juntos. Y entonces le dice que todo para qué, porque aparte venía el sujeto, ¿no? Sí. Sí, de todos modos, ella ni siquiera quería tener relaciones con él, ¿no? Entonces aquí entra esta culpa que hace que Janet haga esta, ¿no? Y ni siquiera conocía o sea, realmente o sea, menciona que se le quedaba viendo y ni siquiera, o sea, cuando este sujeto termina de, pues justo, o sea, se queda así como o sea, ni siquiera había educación uh-huh. por parte de la o sea, de la madre, como esta educación que todas deberíamos tener. Conocer nuestros cuerpos, ella no lo tenía, ¿no? O sea, creo que fue como ir descubriendo y descubriéndose conforme a la marcha, conforme iba creciendo. Y qué impactante que ni siquiera es su primera vez, ¿sabes? No es que sea tu primer encuentro de relación, porque eso no era una relación, no, eso era una. Y eso también es bien fuerte. Sí, como conforme fue creciendo y relacionándose, o sea, seguía viendo esta violencia en diferentes formas, pero seguía siendo tal cual la violencia. Ya pasamos a una etapa del libro en el que ya se va separando de su mamá, al grado de que decide mudarse de casa y decide mudarse lejos de su mamá, y que también su mamá empieza como de, no, es que te quieres alejar de mí porque ya no me amas, y aunque ella viva lejos, hace pijamadas en las que se queda varios días con ella porque es como de, no, es que debo cuidarte, esto, aquello, y que incluso ella se siente así como de, es que ahora sí me quiero apartar de ti. Y llegamos a esta parte del libro de, por mucho que yo te ame, mamá, no quiero estar cerca de ti, ¿no? Porque ella ya entiende que al tener esta poquita libertad ya puede hacer más cosas. No solo su amistad con Miranda, que incluso tienen pijamadas y así, sino ya relacionarse con otros chicos, ¿no? Y llegamos a una parte, no estoy segura si es con este chico, con el que viaja lejos o algo así, a una playa. Se llama Colton, creo. Colton, uh-huh. Y bueno, tienen su día en la playa, algo así, porque ella está como de gira por algo de música, porque de eso sí no me acordaba, que Janet McCarthy sí le entró a la música. Y bueno, el punto es que llegamos a esta etapa no solo ya de series, ¿no? De la música, y que ella decide hacer una gira, y pues obviamente en esta gira no podía llevarse a su mamá, porque aquí quiero recalcar algo, que el de su mamá, en esta etapa de su vida, sí regresa. Entonces, bueno, su mamá está enferma y todo, y ella se va de gira, y con este chico, novio, la verdad es que ella, tengo entendido que en ningún momento ella menciona que es su novio, sino simplemente que el chico con el que sale, ¿no? Pero justo es una chica famosa, está saliendo con un chico y salen estas fotografías en televisión. Y ella no le cuenta a su mamá que hace todas estas cosas con este chico, no se lo menciona obviamente, y sale esto en televisión. Entonces, ¿qué hace su mamá? Le escribe un correo muy agresivo diciéndole muchas cosas horribles a su hija, y ella siente ya toda esta culpa, pues es que ¿por qué no le dije a mi mamá? ¿Por qué lo oculté? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no estoy segura, pero creo que aquí, no solo por la libertad que tiene, que su mamá ya no está ahí detrás de ella, empieza con esto de atascones de comida, que es como de, mi mamá ya no está aquí para contarme las calorías, puedo comerme una más, y empieza estos atascones. Sí, creo que más la palabra correcta para esto es, ¿no? Un correo no es agresión, es violento, porque realmente la forma en la que ella se dirige a su hija uh-huh. es brutal, es horrible, ¿no? Si bien como ella justamente siempre había estado constantemente bajo la mira de su mamá de no, o sea, nada más vas a comer verduras al vapor y té verde, sin azúcar, porque ella menciona que eso es lo que no le hace subir de peso, porque hay que retomar que se pesa 5 veces al día, ¿no?
y que ella sabe identificar que ciertos alimentos la hacen subir algunos gramos, ¿no? Entonces, ella dentro de este que tiene, su número de la suerte es el 5, ¿no? Por eso siempre se pesaba 5 veces. Vaya, los de conducta alimentaria no solamente son la ¿no? También existen estas partes de los atracones. Estos atracones que justamente tiene que ver con la ingesta imparable de alimentos, pero también ella descubre, no solamente era la sino ahora descubre un nuevo trastorno que es la ¿no? Entonces, ella era como poder disfrutar la comida mediante estos atracones y su solución era vomitar, ¿no? Entonces, creo que es algo muy fuerte porque esto va escalando de maneras, vaya, increíbles, en donde le sangraba la garganta, las mejillas las tenía hinchadas, se le caían los dientes. Se le movían, ¿no? Sí. Al principio nada más empezaba con moverse. Y pues tuvo su retraso, bueno, ya no había esta presencia de menstruación, ¿no? Por lo mismo de que era algo ya de años, o sea, estamos hablando desde los 11 años, ¿no? Hasta en ese entonces que no recuerdo bien qué edad tenía cuando pasa todo este suceso. Creo que 16, 17, es que estaba en plena adolescencia, ahora sí que no estaba más grande, la verdad. Claro, pero estamos hablando de un hecho que llevaba haciendo años y que a fin de cuentas la señora culpa a Janet sobre el regreso de su ¿no? Y que si me ser tu culpa porque tú me provocaste también es algo bien impactante porque creo que Janet quería como que su mamá la conociera desde esta etapa adolescente a adulta, por así decirlo, porque su mamá la única forma en la que se podía relacionar con ella era desde esta etapa de niña, ¿no? Siempre quería que fuera su niña. Y quería evitar lo inevitable, ¿no? Porque no puedes evitar que tus hijos crezcan. Pero ella no sabía cómo relacionarse con ella de esta manera adulta, ¿no? ¿Cómo se relacionan realmente ahorita nuestras madres con nosotras? ¿Se relacionan desde esta etapa adulta o se relacionan solamente desde nuestra versión niña? ¿No? Porque es diferente, son distintas dinámicas. Creo que aquí es importante porque ella no es que la quería lejos, pero quería que la aceptara como la adulta que era o la adulta en la que se estaba convirtiendo. Pero lo ocultaba, porque era así como de, es que yo no puedo, o sea, no puedo decirle a mi mamá que estoy creciendo, no puedo contarle a mi mamá de tal chico, porque es como de, no, ella me va a decir que lo deje, que esto, que siempre debo ser su niña, y es como de, no, yo voy a crecer, estoy creciendo, y que incluso cuando ella comía tanto, sabía que llegando a casa, su mamá lo primero que iba a hacer era pesarla. Y era así como de, entonces yo sé todo lo que comiste, y que ella sabía que su mamá la iba a pesar, o que ella se iba a pesar y iba a estar como de, no, es que comí tanto. Incluso ella sí disfrutaba todos estos alimentos, pero era así como de, era más esa culpa que sentía, que sabía que iba a sentir después de todos estos atascones de comida, ¿no? Entonces llega la etapa en la que, pues sí, su mamá... Bueno, antes de todo esto, ella ya estaba hospitalizada y todo esto, y ya no era la mamá que ella conocía, porque ya estaba en la etapa final, estaba conectada, ya tenía muchos tratamientos, ya ni siquiera creo que la señora era consciente al 100 de su entorno, medio respondía, y como que ella ya se fue dando cuenta de la situación, y uno pensaría que, bueno, es que su mamá ya no va a estar, ya se va a librar de todo esto, va a ser normal, va a poder relacionarse con quien quiera, será libre. Pero no, como que ella se desconecta, como que no capta que en serio su mamá no está. Al grado de que todos sus trastornos y todo lo que ya venía arrastrando, que la se convirtió en... Y ya aquí es cuando su ya escala a niveles cósmicos, porque ya no es algo que hace de vez en cuando, ya es algo que lo hace diario y más de una vez al día. Y fue a raíz del de su mamá. Bueno, aquí con lo del después de su mamá, si bien aunque no solo Janet, yo creo que todas las personas sabemos que la muerte es un proceso por el cual todos vamos a pasar, pero nunca estamos preparados para ya no estar con esa persona, para soltarla o para que ya no esté presente en nuestra vida. Incluso ¿no? Si esa persona como su mamá fuera mala, buena, quien fuera, al final de cuentas era su mamá, ¿no? Entonces... Claro, que aquí entra, ahorita que dijiste esto, creo que es como importante decir
bueno, tanto en la cultura de Janet o como ella lo refleja, pero aquí al menos en la cultura latina está súper, hiper marcadísimo que la figura de mamá y papá jamás se tocan. O sea, se colocan en un lugar tan alto en el cual no los vas a cuestionar, no vas a estar en desacuerdo con ellos, siempre vas a estar agradecida o agradecido con ellos y los tienes que amar incondicionalmente, sean como sean, ¿no? Pero entra esto de ¿cómo voy a querer a alguien que me... ¿Cómo voy a querer a alguien que sus responsabilidades era velar por mi seguridad y mi integridad, darme educación, darme comida, darme techo, porque incluso estas cosas se distorsionan y es como de, eres una buena mamá, eres un buen papá, cuando en realidad haces lo mínimo indispensable, que es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, pareciera que estas cosas que van dentro de la chamba de mamá y papá son alabadas, cuando no. Janet no se cuestionaba eso, ¿no? Aunque sabía que algo de ella era de, pero es que, ¿por qué es así? ¿No? Aunque no lo nombra como tal estos cuestionamientos, algo de ella se movía, ¿no? Y entraba como esta ambivalencia emocional, donde por un lado la amaba, pero por otro lado también la odiaba, por todo lo que le hizo pasar, y no era para menos. Al su mamá, y aunque ella refiera que le lloró tantas veces, uno nunca está preparado realmente para despedirse de esa persona o hacerse la idea de que, ¿no? Entonces, eso también da pie a que se agudicen todos los demás, o sea, todo el TCA, porque justo como bien dices, no era ya una vez al día ni de vez en cuando, eran como 5 veces al día o más, que se también por esta culpa, porque en esto que nos enseñan a no cuestionar o odiar o estar enojada tan siquiera con mamá o con papá, ¿qué hace uno? Es que soy mala hija, es que soy mal hijo, es que cómo me puedo enojar con ella o con él, ¿no? Si ellos me han dado todo, ellos me dieron la vida, como si eso fuera razón suficiente como para que cometan tanta negligencia con uno. Y también que entra una parte importante que es su consumo de alcohol, ¿no? Sí, aquí ya se aumenta bastante el consumo, de que ya se tomaba una botella de vino diario en la noche, más aparte, aun cuando le provocaba ronchas, ¿no? Pero ella decía, vale la pena, porque dentro de la encontraba esta parte de desconectarse y olvidar, por así decirlo, de alguna manera los problemas que venían, ¿no? Los problemas con su mamá, los problemas con su cuerpo, todo esto que viene arrastrando desde pequeña, como menciona esta Gaby. O sea, sí, mamá y papá son como intocables, pero creo que en especial mamá, ¿sabes? Mamá es como, papá se puede ir, ¿no? Porque cuántas familias no es que papá se va con otra familia, ¿no? O sea, pero se van por los cigarros y ya no sabemos. O aplican la de, ese no es mío. Exacto. Pero mamá, como cuidadora primaria, es la intocable, la intachable y a la que hay que idolatrar, ¿no? Y como dice Gaby, nunca es cuestionarla de lo que hizo o no hizo, sino, ok, es que es mamá y pues mamá hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero tal vez como personas lo podemos entender, como mujeres, pero como hijas es diferente, ¿sabes? Porque nada de lo que hizo su mamá con Janet justifica la negligencia y la violencia que ejerció sobre ella. Y que aquí también llega un punto en el que ya hay este deseo de morir, porque llega un punto en el que ya quiere morir, incluso una planeación, ¿no? En donde ella decía que ojalá le diera un ataque al corazón por lo mismo de este punto tan crítico que llega de ya no querer estar aquí, porque era bastante. Vaya, las personas que quieren no es que quieran, ¿verdad? Es que quieren terminar con el sufrimiento que están teniendo en este momento. Y ella venía reprimiendo tanto sufrimiento de años. Y ahorita que ya no hay mamá, pues explota todo, ¿no? Porque justamente ella dice que siempre vio por su mamá, siempre complació lo que ella quería, siempre hizo todo lo que su mamá quiso. Y ahorita que su mamá no está, ¿quién es ella? Y qué fuerte. O sea, realmente qué fuerte, porque es a la que, bueno, yo invito a todas las que nos están viendo y todos, ¿no? ¿Qué de lo que somos hoy
es realmente por lo que nosotros queremos ser, ¿no? O hasta qué punto nuestra mamá ha influenciado en nuestras decisiones y en lo que nos hemos convertido. Porque creo que aquí es algo bien crítico en donde justo mamá ya no está y siempre vivió para cumplir las expectativas de mamá y nunca descubrió quién era, ¿no? Y ahorita que ya no está, ¿quién es? ¿Quién es Janet, no? ¿Qué quiere? ¿Qué no le gusta? Porque fue moldada a que le gustara e hiciera lo que su mamá le dijo. Y a lo que ella quería, perdón por interrumpirte. Sí, claro, a lo que ella quería. Y ahorita que ya no está, una crisis existencial muy, muy fuerte, porque aquí está como, incluso como crisis de identidad de quién soy. No me gusta la actuación, ¿no? No me gusta actuar, pero si no es la actuación por lo que me preparé tantos años, entonces, ¿qué quiero? ¿No? Y que claro que aquí entra también el primer contacto con un terapeuta, que es Laura, ¿no? Creo que como psicólogas es algo que vemos bastante en consulta, porque creo que Laura tocó un punto muy delicado que era su mamá, ¿no? Cuestionar a su mamá y fue como, oye, espérate, ¿cómo? ¿Por qué me estás insinuando que mamá fue mala conmigo, no? Y entonces Janet es como tener el primer contacto y darse cuenta y se empieza a mover cosas que tal vez ya sabía pero no identificaba. Le empieza a encontrar un lugar y un nombre, que es el nombre de la violencia, ¿no? ¿Qué hace aquí? Pues que se va, ¿no? O sea, es como, sí, ya me dolió, no, muchas gracias, ¿no? Todavía no. Y es algo que realmente en consulta vemos bastante, porque hay gente que todavía no está preparada para tocar ciertos temas. Y cuando tú tocas, ellos se van, ¿no? Y ponen pretextos, como lo habíamos comentado, de pues que ya no hay dinero, hay mucho trabajo, ya no hay tiempo, o simplemente te dejan de contestar, ¿no? Y pues ya no vuelves a saber de ellos nunca. Entonces es como también importante, porque en este momento fue el primer momento en donde ella empieza como a visibilizar las cosas de una manera diferente y que empieza incluso hasta aumentar más más frecuente que antes, porque incluso ya se le caían los dientes. Y como bien mencionaste, aparte de que aumentó todo esto de la bulimia y el perderse a sí misma, empezó a buscar entonces, todo esto que viví, ¿qué nombre tiene? Entonces empieza a buscar esta ayuda. Y creo que en este punto que ahorita quiero retomar, también pasa algo muy importante, que es su primera relación. Pero aquí a lo que voy es que ella no lo disfrutó en ningún momento, no estaba consciente al 100 porque estaba muy alcohólica, y que el tipo obviamente se aprovechó de la situación en la que obviamente veía que estaba y pasó. Pero ella lo vio así como de, ok, y ya, siguió con su vida. Así como los baños con su mamá, se fue en ese instante. Entonces creo que también sí afectó mucho a su mamá, no solo su comportamiento, sino también con quién se relacionaba y lo que permitía. Y es que aquí, por ejemplo, podemos ver que con este chico, pues no fue una relación sexual, con quien también vivió nuevamente violencia. También cabe aclarar un punto, como en toda su historia de Janet, si bien Miranda era su amiga, sí, era también su lugar seguro en muchas cosas, sí, pero todo el proceso de la y de los atracones de comida lo pasó sola. Y también la importancia que son las redes de apoyo, e incluso cómo ella lo tenía tan normalizado que empieza a hacer este comparativo entre, pero pues si tú pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Es que esto te puede matar. Y pues el cigarro, ¿no? Si bien sí, ambas conductas no son sanas para el cuerpo, más allá de que sea bueno o malo, no son sanas para el cuerpo. Janet lo minimizaba como si la no fuera tan grave, ¿saben? Entonces, sí, todo lo reducía. Todos estos temas que se tocan en el libro de Me alegro de que mi madre haya muerto, de Janet McCurdy, que por cierto, recomendación, sí toca temas muy fuertes, por favor tómela con la seriedad que se debe. Ya desmenuzamos todos estos temas, trastornos, toda la vida que sufrió Janet, y cómo sí recurre a ayuda, cómo sí busca encontrar la manera después de la muerte de su mamá de estar bien, ¿no? Porque ella sabe que no está bien,
pero no sabe cómo detenerse, ¿no? Entonces sí busca toda esta ayuda. La última relación que tiene, que incluso termina cuidándolo, que es lo mismo que pasó con su mamá, que como bien mencionaste, buscamos estos mismos patrones porque no conocemos otra cosa, no sabemos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y quiero que demos un mensaje final que me gustaría que compartieran a toda persona que ha sufrido algo así, porque conocemos este caso, Jennette McCurdy, Sam Polk, todo esto, pero sí dar un mensaje a todas estas personas que están sufriendo algo así o algo similar. Me gustaría que compartieran algo para estas personas. Si llegan a leer el libro, probablemente se lleguen a mover cosas a nivel emocional que a veces están bloqueadas para protegernos y cuidarnos, porque el cerebro lo detecta como amenazante. Entonces es totalmente natural que se bloqueen este tipo de recuerdos. Así que la invitación es que si algo se llega a mover con el libro, vayan a terapia psicológica, que si bien el compartirlo con amigas o amigos o familiares, que sean lugares seguros donde uno pueda vulnerarse y expresar sus emociones, es terapia, más no psicoterapia. Entonces, siempre acudan con profesionales de la salud mental para que los acompañen. Sí, claro. Y que no tienen que pasar esto solas o solos, ¿no? Creo que esto es lo más importante y que recalca mucho ella, ¿no? Que pasó todo esto sola. Y Claro. creo que el mensaje de este libro no solo es exponer su vida a ella, sino también que personas que están viviendo esto sientan desde, es que yo estoy pasando por algo así, y tal vez recurrir a ayuda, porque ella lo recalca, no es como que esto lo viviera sola, al final buscó ayuda y buscó sanarse a sí misma porque sabía que no estaba bien. Entonces, pues muchas gracias por venir, la verdad me la pasé súper bien, desmenuzamos muchísimo este libro, se vienen muchos episodios más de esta sección, por favor dejen en los comentarios si les gustó, y si obviamente quieren recomendarnos otro libro que toque estos temas delicados, por favor díganos en los comentarios. Pues bueno, muchas gracias por venir, Sam, Gaby, espero que las tengamos en muchos más episodios adelante. Y pues esperen el siguiente episodio. ¡Nos vemos!